tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico, profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde al segundo de 2 videos destinados a explicar las generalidades de la excitación y contracción del músculo liso. En la presente sesión hablaremos del control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Comencemos. A diferencia de las fibras del músculo esquelético, las cuales solamente son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas, estimulación hormonal, distensión del músculo y otros diversos estímulos. El principal motivo de esta diferencia es que la membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contráctil. Además, otras proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso, que es otra diferencia respecto al músculo esquelético. Por tanto, a continuación, se analiza el control nervioso de la contracción del músculo liso, seguido del control hormonal y de otros mecanismos de control. Comencemos con la anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso. Las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso. Por el contrario, las fibras nerviosas autónomas que inervan el músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares, como se muestra en la presente figura. En la mayoría de los casos, estas fibras no establecen contacto directo con la membrana de las células de las fibras musculares lisas, sino que forman las uniones difusas que secretan su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de matriz del músculo liso, con frecuencia a una distancia de varios nanómetros a varios micrómetros de las células musculares. Después, la sustancia transmisora difunde hacia las células. Además, cuando hay muchas capas de células musculares, las fibras nerviosas con frecuencia inervan solo la capa externa. La excitación muscular viaja desde esta capa externa hacia las capas internas por conducción de los potenciales de acción en la masa muscular o mediante difusión adicional de la sustancia transmisora. Los axones que inervan las fibras musculares lisas no tienen los extremos terminales ramificados típicos que se observan en la placa motora terminal de las fibras musculares esqueléticas. Por el contrario, la mayoría de los axones terminales delgados tienen múltiples varicosidades distribuidas a lo largo de sus ejes. En estos puntos se interrumpen las células de Schwann que rodean a los axones, de modo que se puede secretar la sustancia transmisora a través de las paredes de las varicosidades. En las varicosidades hay vesículas similares a las de la placa terminal del músculo esquelético y que contienen la sustancia transmisora. Pero, al contrario de las vesículas de las uniones del músculo esquelético, que siempre contienen acetilcolina, las vesículas de las terminaciones de las fibras nerviosas autónomas contienen acetilcolina en algunas fibras y noradrenalina en otras, y de manera ocasional también otras sustancias. En algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso, las varicosidades están separadas de la membrana de la célula muscular por tan solo 20 a 30 nanómetros, la misma anchura que tiene la hendidura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelético. Estas uniones se denominan uniones de contacto y actúan de manera muy similar a las uniones neuromusculares del músculo esquelético. La rapidez de la contracción de estas fibras musculares lisas es considerablemente más rápida que la de las fibras estimuladas por las uniones difusas. Perfecto. Ahora hablemos de sustancias transmisoras excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Las sustancias transmisoras más importantes que secretan los nervios autónomos que inervan el músculo liso son la acetilcolina y noradrenalina, aunque nunca son secretadas por las mismas fibras nerviosas. La acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos y un transmisor inhibidor en el músculo liso de otros órganos. Cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina habitualmente la inhibe. Por el contrario, cuando la acetilcolina inhibe una fibra, la noradrenalina habitualmente la excita. Ahora bien, ¿por qué se producen estas respuestas diferentes? La respuesta es que tanto la acetilcolina como la noradrenalina excitan o inhiben el músculo liso, uniéndose en primer lugar a una proteína receptora de la superficie de la membrana de la célula muscular. Algunas de las proteínas receptoras son receptores excitadores, mientras que otras son receptores inhibidores. Así, el tipo de receptor determina si el músculo liso es inhibido o excitado, y también determina cuál de los dos transmisores, acetilcolina o noradrenalina,
participa en la producción de la excitación o de la inhibición. Muy bien, ya hemos revisado las uniones neuromusculares del músculo liso. Procedamos con los potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso. Hablemos de diversos potenciales. Primero, de los potenciales de membrana en el músculo liso. El voltaje cuantitativo del potencial de membrana del músculo liso depende de la situación momentánea del músculo. En el estado de reposo normal, el potencial intracelular es de aproximadamente de menos 50 a menos 60 milivoltios, alrededor de 30 milivoltios menos negativo que en el músculo esquelético. Continuando con los potenciales de acción en el músculo liso unitario, los potenciales de acción se producen en el músculo liso unitario como en el visceral, de la misma forma que en el músculo esquelético. Normalmente no se producen en la mayoría de los tipos multiunitarios de músculo liso, como se analiza más adelante. Los potenciales de acción del músculo liso visceral se producen en una de dos formas, en potenciales en espiga o potenciales de acción con meseta. Los potenciales de acción en espiga típicos, como los que se ven en el músculo esquelético, aparecen en la mayoría de los tipos de músculo liso unitario. La duración de este tipo de potencial de acción es de 10 a 50 milisegundos, como se aprecia en la presente figura. Estos potenciales de acción se pueden generar de muchas maneras, por ejemplo, mediante estimulación eléctrica, por la acción de hormonas sobre el músculo liso, por la acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas, por distensión o como consecuencia de su generación espontánea en la propia fibra muscular. En cuanto a los potenciales de acción con meseta, en la presente figura podemos observar un potencial de acción de músculo liso con una meseta. El inicio de este potencial de acción es similar al del potencial en espiga típico. Sin embargo, en lugar de la repolarización rápida de la membrana de la fibra muscular, la repolarización se retrasa durante varios cientos hasta 1000 milisegundos, es decir, un segundo. La importancia de esta meseta es que puede ser responsable de la contracción prolongada que se produce en algunos tipos de músculo liso, como el uréter, el útero, en algunas situaciones, y ciertos tipos de músculo liso vascular. Muy bien, hagamos énfasis una vez más en la importancia del calcio, ya que también favorece la generación del potencial de acción del músculo liso. La membrana de la célula muscular lisa tiene muchos más canales de calcio activados por voltaje que el músculo esquelético, aunque tiene pocos canales de sodio activados por el voltaje. Por tanto, el sodio participa poco en la generación del potencial de acción en la mayor parte del músculo liso. Por el contrario, el flujo de iones calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción. Este flujo ocurre de la misma manera autorregenerativa que se produce en los canales de sodio de las fibras nerviosas y de las fibras musculares esqueléticas. Sin embargo, los canales de calcio se abren muchas veces más lentos que los canales de sodio y también permanecen abiertos mucho más tiempo. Fíjense bien, estas características explican en gran medida los prolongados potenciales de acción en meseta de algunas fibras musculares lisas. Otra característica importante de la entrada de los iones calcio en las células durante el potencial de acción es que los iones calcio actúan directamente sobre el mecanismo contráctil del músculo liso para producir la contracción. Así, el calcio realiza dos tareas a la vez. Otro detalle importante es que algunas células musculares lisas son autoexcitadoras. Es decir, los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas sin ningún estímulo extrínseco. Esta actividad con frecuencia se asocia a un ritmo de ondas lentas básico del potencial de membrana. En la presente figura se puede ver una onda lenta típica en un músculo liso visceral del tubo digestivo. La propia onda lenta no es el potencial de acción, es decir, no es un proceso autorregenerativo que se propaga progresivamente a lo largo de las membranas de las fibras musculares, sino que es una propiedad local de las fibras musculares lisas que forman la masa muscular. No se conoce la causa del ritmo de ondas lentas. Una hipótesis es que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición del bombeo de iones positivos, probablemente iones sodio, hacia el exterior a través de la membrana de la fibra muscular. Es decir, el potencial de membrana se hace más negativo cuando el sodio se bombea rápidamente y menos negativo cuando la bomba de sodio es menos activa. Otra hipótesis es que las conductancias de los canales iónicos aumentan y disminuyen de manera rítmica.
La importancia de las ondas lentas es que, cuando son lo suficientemente intensas, pueden iniciar potenciales de acción. Las ondas lentas en sí mismas no pueden producir la contracción muscular. No obstante, cuando el máximo del potencial de la onda lenta negativa en el interior de la membrana celular aumenta en dirección positiva desde menos 60 hasta aproximadamente menos 35 milivoltios, se produce un potencial de acción que se propaga a lo largo de la masa muscular y se produce la contracción. Este menos 35 milivoltios es muy importante, dado que el umbral aproximado para generar potenciales de acción en la mayor parte del músculo liso visceral oscila en menos 35 milivoltios. La presente figura muestra este efecto, de modo que en cada pico de la onda lenta se produce uno o más potenciales de acción. Estas secuencias repetitivas de potenciales de acción desencadenan una contracción rítmica de la masa del músculo liso. Por tanto, las ondas lentas se denominan ondas marcapasos. Finalmente, existe otro mecanismo de generación de potencial. Cuando el músculo liso visceral unitario es distendido lo suficiente, habitualmente se generan potenciales de acción espontáneos, que se deben a una combinación de 1. Los potenciales de ondas lentas normales ya mencionados, y 2. La disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión. Esta respuesta a la distensión permite que la pared del tubo digestivo, cuando se distiende excesivamente, se contraiga automática y rítmicamente. Por ejemplo, cuando el tubo digestivo está excesivamente lleno por el contenido intestinal, las contracciones automáticas locales con frecuencia generan ondas peristálticas que propulsan el contenido desde el intestino excesivamente lleno, habitualmente hacia el ano. Perfecto. Concluyamos con la serie de videos del músculo liso hablando de la despolarización sin potenciales de acción del músculo liso multiunitario. Las fibras musculares lisas del músculo liso multiunitario, como el músculo del iris del ojo o el músculo erector de cada uno de los cabellos, normalmente se contraen sobre todo en respuesta a estímulos nerviosos. Las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina en el caso de algunos músculos lisos multiunitarios y noradrenalina en el caso de otros. En ambos casos, las sustancias transmisoras producen despolarización de la membrana del músculo liso, y esto a su vez produce la contracción. Habitualmente no se producen potenciales de acción, porque las fibras son demasiado pequeñas para generar un potencial de acción. Cuando se producen potenciales de acción en el músculo liso unitario visceral, se deben despolarizar simultáneamente de 30 a 40 fibras musculares antes de que se produzca un potencial de acción autopropagado. Sin embargo, en las células musculares lisas pequeñas, incluso sin potencial de acción, la despolarización local, denominada potencial de la unión, que produce la propia sustancia transmisora nerviosa, se propaga electrotónicamente en toda la fibra y es lo único necesario para producir la contracción muscular. Aproximadamente la mitad de las contracciones del músculo liso se inician probablemente por factores estimuladores que actúan directamente sobre la maquinaria contráctil del músculo liso y sin potenciales de acción. Dos tipos de factores estimulantes no nerviosos y no relacionados con el potencial de acción que participan con frecuencia son factores químicos tisulares locales y varias hormonas. Hablemos primero de los factores químicos tisulares. El músculo liso es muy contráctil y responde rápidamente a los cambios de las condiciones químicas locales del líquido intersticial circundante y a la distensión originada por cambios en la presión arterial. En el estado normal de reposo, muchos de los vasos sanguíneos pequeños permanecen contraídos. Sin embargo, cuando es necesario un flujo sanguíneo tisular adicional, múltiples factores pueden relajar la pared vascular, permitiendo de esta manera el aumento del flujo. Así, un potente sistema de control de retroalimentación local controla el flujo sanguíneo a la zona tisular local. Algunos de los factores de control específicos son: 1. La ausencia de oxígeno en los tejidos locales producen relajación del músculo liso y, en consecuencia, vasodilatación. 2. El exceso de anhídrido carbónico produce vasodilatación. Y 3. El aumento de la concentración de iones hidrógeno produce vasodilatación. La adenosina, el ácido láctico, el aumento de los iones potasio, la disminución de la concentración de los iones calcio y el aumento de la temperatura corporal producen vasodilatación local. La disminución de la presión arterial al originar una menor distensión del músculo liso vascular hace también que estos pequeños vasos sanguíneos se dilaten.
Finalmente, hablemos del efecto hormonal. Muchas de las hormonas circulantes en la sangre afectan en cierto grado a la contracción del músculo liso, y algunas tienen efectos profundos. Entre las más importantes se encuentran la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina y la histamina. Una hormona produce contracción del músculo liso cuando la membrana de la célula muscular contiene receptores excitadores activados por hormonas para esa hormona. Por el contrario, la hormona produce inhibición si la membrana contiene receptores inhibidores para ella, en lugar de receptores excitadores. Algunos receptores hormonales de la membrana del músculo liso abren canales iónicos de sodio o de calcio y despolarizan la membrana, al igual que ocurre después de la estimulación nerviosa. A veces se producen potenciales de acción o potenciales de acción que ya se están produciendo pueden potenciarse. En otros casos se produce despolarización sin potencial de acción y esta despolarización permite la entrada de iones de calcio en la célula, lo que facilita la contracción. Por el contrario, se produce inhibición cuando la hormona u otro factor tisular cierra los canales de sodio y calcio para impedir la entrada de estos iones positivos. También se produce inhibición si los canales de potasio que normalmente están cerrados se abren, lo que permite que iones potasio positivos difundan hacia el exterior de la célula. Estas dos acciones aumentan el grado de negatividad en el interior de la célula muscular, un estado que se denomina hiperpolarización y que inhibe intensamente la contracción muscular. Algunas veces, la contracción o la inhibición del músculo liso es iniciada por hormonas que no producen directamente ningún cambio en el potencial de membrana. En estos casos, la hormona puede activar un receptor de membrana que no abre ningún canal iónico, sino que produce un cambio interno de la fibra muscular, como la liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico intracelular. Después, el calcio induce la contracción. Para inhibir la contracción, se sabe que otros mecanismos activan la enzima adenilato ciclasa o guanilato ciclasa de la membrana celular. Las porciones de los receptores que sobresalen hacia el interior de las células están acoplados con estas enzimas, dando lugar a la formación de monofosfato cíclico de adenosina o monofosfato cíclico de guanosina, denominados segundos mensajeros. El AMP cíclico y el GMP cíclico tienen muchos efectos, uno de los cuales es modificar el grado de fosforilación de varias enzimas que inhiben directamente la contracción. Se activa la bomba que mueve iones calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplásmico, así como la bomba de la membrana celular que saca iones calcio de la propia célula. Esos efectos reducen la concentración de los iones calcio en el sarcoplasma, inhibiendo de esta manera la contracción. Hay una considerable diversidad en el mecanismo de inicio de la contracción o de relajación del músculo liso de diferentes localizaciones en respuesta a diferentes hormonas, neurotransmisores y otras sustancias. En algunos casos, la misma sustancia puede producir relajación o contracción del músculo liso de diferentes localizaciones. Por ejemplo, la noradrenalina inhibe la contracción del músculo liso del intestino, aunque estimula la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. Perfecto. Hemos llegado al fin de la serie de videos de las generalidades de la excitación y contracción del músculo liso. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos, así como los invitamos a dejar sus dudas o comentarios. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.